Año nos toca hablar de salud basada en valor. Mi nombre es Viviana Rodríguez, pertenezco al Foro Colaborativo de Calidad y Seguridad del Paciente y al Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. Y es un gusto para mí contarles que vamos a tener conferencias sobre la salud basada en valor y el todos ganan en esta historia por el doctor Luis Jiménez. Una conferencia sobre implementando valor desde la primera línea por el doctor Carlos Vivas, las experiencias regionales del Hospital Padilla y del Hospital Oñatibia, y después un taller de cómo diseñar una cadena de valor, a cargo de la doctora María Eugenia Tejero. Todos grandes amigos que han estado todos estos años atrás de la calidad y la seguridad, desde por lo menos hace 15 años trabajando, la mayoría de ellos. Así que seguramente todos ustedes van a tener una excelente experiencia y los vuelvo a agradecer el acompañarnos en esta sesión y en el foro, que sabemos que muchos de ustedes están cada año con nosotros. Y sin más, los dejo con quienes hacen la apertura del evento y quienes son dueños del espacio de nuestro norte argentino. Gracias a todos. Muchas gracias, Vivi. Bueno, voy a tomar la palabra en nombre de todos los organizadores de este foro. Muchas gracias por estar acá en esta tarde. Para nosotros siempre es un gusto poder compartir experiencias y poder compartir la sapiencia, la sabiduría de personas que ya trabajan en esto hace mucho tiempo, como el doctor Jiménez o el doctor Vivas, que se tomaron el tiempo de estar esta tarde con nosotros para compartir sus experiencias. Mi nombre es Florencia Koch, yo soy médica clínica y estoy a cargo de la División de Calidad del Hospital Padilla, un hospital público de Tucumán. Soy evaluadora de Acreditación Canadá y desde hace 6 años estoy junto con Milagros organizando y con la gente del IEX este foro que nos da muchas energías para continuar en este camino que nunca se acaba de la calidad. Así que muy bienvenidos todos y le paso la palabra a Milagros. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, Florencia. Bueno, le damos la bienvenida y muchísimas gracias por dedicar su tiempo a este tema, a esta reflexión. Ojalá que sea un espacio de tiempo para poder aprender, para intercambiar experiencias, para sacar nuevas ideas y también, como dijo Florencia, para renovar energías, ¿no? En este camino que es el de la calidad y la seguridad del paciente. El tema que nos convoca hoy en esta 6ª jornada del noroeste argentino es el tema de salud basada en valor. Vamos a tener expertos nacionales y regionales que están trabajando en este tema. Si bien en nuestra región la experiencia es bastante acotada, deseamos que este sea un tema que vaya creciendo. Así que bueno, damos la apertura a esta jornada. Y este año queremos contarles que hemos sumado una colaboradora más, que es Paula Carrizo. Paula trabaja en el Hospital Oñatibia de Salta y por primer año está ella colaborando con nosotras en la organización de este foro, así que nos gustaría que Paula se presente. Paula, por favor. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, muy amable por incorporarme a este equipo. La verdad que soy nueva, pero espero aportar mucho hacia este equipo y hacia el IEX. Gracias por la invitación. Realmente trabajo en un hospital que hace muchos años trabaja con la gestión de calidad y espero que hoy podamos mostrar un poco de todo lo que hacemos. Realmente creo que la mejora continua es el camino que tenemos que seguir y es el paso esencial para la mejora en las instituciones de salud. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y podemos iniciar. Gracias, Florencia, Milagro y a todo el equipo. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Bueno, vamos a dar inicio a la primera conferencia de la tarde, que va a estar a cargo del doctor Luis Jiménez y de María Eugenia Tejero. El doctor Luis Jiménez es médico sanitarista, es exdirector médico de OMIN y ex viceministro de Salud, y actualmente es socio gerente de Axia Salud. Y la doctora Tejero es médica, investigadora del IEX en el área de salud basada en valor. Es máster en Economía Sanitaria y Farmacoeconomía y especialista en gestión de calidad. Así que les damos la bienvenida, les agradecemos que estén con nosotros y los escuchamos. Muchas gracias. Ahí presento pantalla.
Bueno, en primer lugar lo que queríamos hacer era tratar de empezar desde las características y de cómo definir lo que queremos decir cuando hablamos del modelo de salud basada en valor. En primer lugar, tenemos que entender a qué nos referimos con valor. Para que algo tenga valor, en primera instancia debería tener 3 características básicas. Que tenga valía, que tenga cierta importancia para la persona que lo está consumiendo y que sea útil. Y hay varios tipos de valor. Hay un valor en el negocio, que esto implica que todo aquello que haga que el negocio se realice de la mejor manera posible, logrando los mejores resultados posibles. Esto en el caso de la salud implicaría mejores resultados en los pacientes a menores costos desde lo económico. Por otro lado está el valor del consumidor, en donde vemos que es todo aquello que haga que el consumidor sea más exitoso. En el caso de la salud, el consumidor claramente es el paciente y el producto que debe recibir para cada uno de ellos es la salud, una atención segura y efectiva con una alta tasa de satisfacción. Y por otro lado tenemos lo que es el valor organizacional, que es todos aquellos procesos o cosas que hacen que la organización funcione de manera armónica y sencilla, y para esto se necesita personal adecuado e infraestructura adecuada. Entonces, cuando hablamos de la salud basada en valor, finalmente tenemos lo que sería la ecuación de salud basada en valor, en donde valor está representado por los resultados que importan al paciente sobre los costos de cada episodio, aumentando el valor cada vez que los costos por episodio disminuyan y los resultados sean mejores. ¿Por qué se me traba para usarla? Entonces, ¿cómo podemos definir finalmente la salud basada en valor? Hay 2 formas de verlo. O como un modelo de pago basado en la entrega de los servicios de atención, que se basa en la prevención, en la coordinación de los cuidados, llevando al bienestar de toda una población a largo plazo, y cuya retribución se basa en el logro de resultados de calidad para los pacientes y no en el volumen de las prestaciones. O también se puede definir como un modelo de atención en el cual los proveedores, tanto hospitales o médicos, son recompensados por la evidencia que prestan de los resultados que sus pacientes obtienen de la atención recibida. Entonces, ¿cómo se relaciona el valor con la calidad? La calidad de atención es el grado en el que los servicios de salud generan para los individuos o las poblaciones los resultados deseados, cumpliendo las expectativas de los pacientes y basados en el conocimiento profesional y en la evidencia médica. El valor, por otro lado, mide por parte de los interesados la combinación entre el rendimiento de la calidad y el costo de la atención, por lo cual están claramente ligados el uno con el otro. Sin calidad no podemos generar valor. Ahora le doy la palabra al doctor Jiménez. Doctor, por favor, habilitar el micrófono. Doctor Jiménez, ahí está, perdón. Sí, no sé por qué sigo Perfecto. silenciado. Bueno, comienzo nuevamente. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a las autoridades de la Jornada del Noroeste Argentino por esta invitación a exponer sobre este tan interesante tema. Y qué quiero decir con todos ganan y que esto es un círculo virtuoso. Bueno, vamos a ver a quién nos referimos con todos ganan, y claramente son los participantes del sector salud. Pero antes de mencionar quiénes son los participantes y cómo esto puede ser un círculo virtuoso, voy a pedir la próxima diapositiva, la próxima slide. Eugenia, gracias. Para hablar un poquitito de cuáles son los problemas de la región, no solamente de la Argentina, sino también se ve con mucha frecuencia en toda Latinoamérica.
y no solamente en Latinoamérica, sino en el mundo. Hay una profunda desigualdad e inequidad entre diferentes regiones y tipos de cobertura. El cambio epidemiológico con preeminencia de enfermedades crónicas no transmisibles nos encuentra con todo un sistema y con recursos en salud que no estaban preparados para este cambio. Seguimos con un modelo de atención que se origina a mediados del siglo pasado y que aún no hemos modificado para los nuevos desafíos del presente. El sistema está fragmentado, con poca integración entre los diferentes sectores. Y cuando hablo de los sectores, estoy hablando del sector público, de la seguridad social y el privado. Y realmente la comunicación es escasa y la poca que hay no es muy buena. Hay una falta de coordinación entre los diferentes niveles de atención y todo esto lo conocemos muy bien, desde los centros de atención primaria, la derivación de pacientes. En general no se hace con derivaciones protegidas, sino que es el paciente el que tiene que conseguir su turno para ver al urólogo, al cardiólogo, al neumonólogo, cuando es referido. Por supuesto, quiero aclarar que hay excepciones. Hay muchas excepciones en nuestro país y tuve oportunidad de conocerlas. Pero la regla en general es que esto no ocurra, que no haya coordinación entre el primer nivel de atención con los especialistas y con el hospital. El modelo asistencial está centrado todavía en la enfermedad, el médico y el hospital, opuesto al modelo que está centrado o que hace foco en la salud, la persona y su familia y su contexto social. Hay escasez de información con dificultad en la obtención en tiempo y forma. Y me refiero a esto, no es porque no haya información, hay mucha información, pero a veces el formato de la información no se puede utilizar porque está en forma escrita en historias clínicas, o cuando está informatizado muchas veces ocurre que no es extraíble nada más que para el lugar donde se atiende la persona, porque no es interoperable el sistema, lo que quiere decir que no pueden hablar los diferentes sistemas. A veces no pueden hablar dentro del mismo hospital. Es decir, el laboratorio no puede hablar con, digamos, con el centro de administración o no puede hablar con el centro de imágenes. Imagínense esto entre distintas instituciones. Fue un desafío en su momento y todavía está lejos de poder ser resuelto. Información hay, pero está puesta en silos que no se comunican entre sí, por lo cual entiendo que es un problema de la región. Hay un limitado acceso de medicamentos esenciales de las personas más vulnerables. Si bien hay programas estatales que atienden las necesidades de los más vulnerables, yo creo que no alcanzan a cubrir todas las necesidades de las que estamos hablando. Por supuesto, en el sistema hay demandas infinitas, y eso ocurre en todo el mundo, y los recursos son limitados. Esto es un contexto un poco pesimista, pero que es parte de nuestra realidad, y por supuesto hay herramientas como para poder trabajar para modificarlo. La siguiente, por favor. Bueno, ¿quiénes son las partes interesadas? Lo que los anglosajones llaman los stakeholders. ¿Y qué significa ser una parte interesada en el sistema de salud? Cuando algo se modifica en alguno de los componentes, estos repercuten en todos los demás. Si hay una modificación en la financiación, esto va a repercutir en los proveedores, en la sociedad, en los financiadores, obviamente en los pacientes y sus familias. ¿Quiénes son estas partes interesadas? Los pacientes y la familia, que son los máximos interesados, el Estado, los financiadores, proveedores, la sociedad y prestadores. De ellos quiero comentar cómo se pueden beneficiar con un modelo de salud basado en valor, y por eso digo que todos pueden ganar con modelos como el que estamos hablando. La siguiente, por favor. La perspectiva del paciente y su familia. Considera los resultados que le interesan al paciente, no solo al médico, o al hospital, o al enfermero, o a quien está atendiendo a esa persona. Los resultados que realmente le atañen a la persona. Y la satisfacción y obviamente la calidad de la prestación. La perspectiva del paciente y su familia o ambiente social es la parte axial en torno al cual se desarrollan los cuidados de salud basados en valor. Estos se desarrollan fundamentalmente para dar servicio a la gente, no para los hospitales, proveedores o los prestadores. El proceso de atención tiene como objetivo principal el logro de una experiencia positiva en todas sus fases. Recordemos que antes del procedimiento o de la atención, durante y después tenemos oportunidad de trabajar para mejorar la percepción, los resultados y la calidad de atención. Esto incorpora algo que los médicos no teníamos muy en cuenta no hace tan poco tiempo,
es que no incorporamos la perspectiva del paciente. Y en el cuidado de salud basado en valor es central la perspectiva del paciente. Y para mencionar algunas herramientas que incorporan esta perspectiva, podemos decir aquellas que permiten describir, desagregar enteramente la experiencia ante procedimientos específicos, identificar la mayor cantidad posible de brechas existentes que pueden impactar en cualquiera de los resultados de la cadena de valor. También las encuestas de opinión y experiencias del paciente. La siguiente, Eugenio. ¿Cuál es la perspectiva del prestador? Además del triple objetivo de mejorar la experiencia del paciente, los resultados y los costos, los prestadores que desarrollan unidades de cuidado de salud basadas en valor tienen la oportunidad de mejorar sus procesos, sus costos, su imagen ante los pacientes y los aseguradores. Como consecuencia, tendrán mayores posibilidades de crecer, aumentando su cuota de mercado. Esto es importante destacarlo porque los proveedores tienen serios problemas de integración. Ustedes saben muy bien que todos los centros de salud de alguna complejidad y los hospitales, todos están informatizados en el ámbito administrativo o contable, pero muy poco informatizados en aspecto de los datos de los pacientes o de las prestaciones dadas a los pacientes. Y como decía antes, muchas veces esto no se comunica bien con el sistema administrativo o es imposible comunicarse entre diferentes hospitales. Y esto tiene que cambiar porque no es posible continuar con este nivel, digamos, de ineficiencia o de desperdicio en la prestación de cuidados de salud. La siguiente. La perspectiva del financiador, ya sea público, privado o de la seguridad social. Las entidades aseguradoras administran los fondos destinados a los cuidados de salud. Por tanto, deberían adoptar un enfoque de salud poblacional integral en lugar de pagar los costos cuando se produce la pérdida de la salud o estar presentes cuando se requieren cuidados. ¿Qué quiero decir con esto? Los seguros de salud privados, por ejemplo, tiempo como que ellos no intervenían sobre temas de salud, sino simplemente pagaban cuando se producía, entre comillas, un siniestro, que era la pérdida de salud de ese beneficiario o asociado al seguro o a la empresa de medicina prepaga. Ese concepto está cambiando, obviamente, y puedo decirse algo parecido, pero con un modelo mucho más solidario de las obras sociales, pero que estaban presentes al momento de reparar cuando se perdía la salud. Y lo mismo puedo decir del Estado, porque el Estado no tiene un modelo de cobertura integral de salud, sino que tiene algo que excelente, maravilloso, es que todos los argentinos podemos acceder a cuidado de salud sin tener que pagar por ello. Eso es algo que nos distingue la región, es muy bueno, pero algo pasó antes, que no pudimos ni prever ni promover acciones para que no ocurra. Entonces está cambiando el rol del financiador de ser alguien que aparece cuando se rompe algo a una actitud o una política donde se tiene una visión mucho más integral de la salud. Y esto implica un modelo de atención que esté basado en la salud de la persona, la familia y su entorno, y enfatiza la promoción y la prevención tanto como la reparación, la prevención secundaria hasta los cuidados paliativos. Estas prestaciones, o sea, esto tiene que ver con el enfoque que se prepara más para un modelo de cambio epidemiológico donde, imaginen ustedes, es mucho mejor trabajar en la promoción y la prevención de salud que en la enfermedad ya constituida, ¿no es cierto? Pero todavía estamos armados para tratar las enfermedades y no promover que no ocurran y trabajar sobre factores de riesgo que pueden hacernos perder la salud, que es la causa de enfermar y morir del 60 al 70% de nuestra población y del mundo en general. Bueno, las prestaciones, como decía, deben brindarse con calidad y procedimientos costo efectivos, como que se proponen en los cuidados de salud basados en valor. Yo siempre digo que el modelo holístico de medicina de salud integral, conformado por los equipos de salud familiar y comunitaria, son en sí mismos una técnica de salud basada en valor. Porque contiene la perspectiva del paciente, trabaja en un modelo de promoción y prevención que ayuda a disminuir enormemente los costos, porque gran parte de esos pacientes o de esas personas así tratadas no van a llegar a enfermar.
Bueno, esto contribuye a que los financiadores cumplan con el objetivo de reducir costos innecesarios. En mi experiencia, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, tenemos una enorme ineficiencia del sistema donde entre el 30 y el 40% del gasto es absolutamente innecesario, y eso hace que se pierdan coberturas o que hay gente que no puede quedar cubierta porque se gasta mal, mucho y mal en otros lugares, ¿no? Esto hace más accesible la cobertura de protección objetivo, ya sea esta pública, de la seguridad social o privada. Eugenia, la siguiente. Eugenia. ¿Cuál es la perspectiva del proveedor? Aquí tiene que haber un equilibrio entre riesgo financiero, cuidados clínicos e innovación. Siempre que, como desde cuando nos ponemos el traje de financiadores, nos quejamos de los costos de los insumos, los que fabrican los insumos nos dicen, bueno, pero la investigación, ¿quién va a innovar? ¿Quién va a mejorar resultados si no podemos recuperar la inversión? Entonces, no creo que haya que creer absolutamente todo, pero sí tenemos que considerar claramente ese punto de vista, ¿no? Llamamos proveedor a quien provee los insumos centrales necesarios para la realización de un procedimiento, tales como medicamentos, prótesis, suturas mecánicas, marcapasos y tecnologías para métodos diagnósticos, y entre otros. También incluyo acá los procesos de la tecnología informática, ¿cierto? La historia clínica electrónica, las apps para poder atender, la telemedicina, etc., ¿no? La aplicación por parte de los proveedores de políticas que estén basadas en el beneficio clínico, el análisis del costo-efectividad, impacto presupuestario y reconocimiento de las preferencias del paciente, se constituyen factores clave de éxito para el reconocimiento del proveedor. Tal vez en este momento no sea tan evidente, pero es claro que todos los financiadores están trabajando sobre estos aspectos. Le están exigiendo a sus proveedores que nos digan cuál es el beneficio clínico, cuál es la costo-efectividad, cuál es el impacto. Entonces, ahora los ensayos clínicos ya no es solamente calidad, seguridad y eficacia. Estamos todos, incluso a través nuestro y de otros actores como el Estado, el gobierno, exigiendo que nos den resultados sobre costo-efectividad, beneficio clínico, cuál es el impacto presupuestario de los nuevos insumos que nos piden incorporar al mercado. Aquellos proveedores que puedan ofrecer productos que contemplen estas características, que contribuyan a los cuidados de salud basados en valor, serán aliados de los prestadores y financiadores y verán facilitada la posibilidad de ampliar su contribución marginal y asegurar su cuota de mercado. Cuando decimos los cuidados de salud en valor, ¿por qué estamos considerando esto? Porque estamos diciendo el resultado desde la perspectiva del paciente, pero también el resultado médico, el más costo efectivo. Entonces, aquellos que se adapten a esta nueva realidad que está ocurriendo y nos provean de estas herramientas, y bueno, se van a ver beneficiados con la adopción de esta modalidad de cuidado. La siguiente, por favor. ¿Cuál es la perspectiva de la sociedad? La reducción del gasto en salud, equidad y mejoría global de los indicadores. La espiralización del costo en salud, fundamentalmente de la mano de nuevas tecnologías, provoca la erosión de la base de los cuidados, ya que entre otros fenómenos los profesionales tienden a especializarse, disminuyendo la cantidad de aquellos abocados a la atención primaria, donde se atiende la mayor cantidad de problemas de salud susceptibles de prevención. ¿Qué queremos decir con esto? Que como invertimos muchísimo en las últimas moléculas, en las últimas tecnologías, desfinanciamos otros sectores, porque claramente el sector tecnológico está creciendo en la torta de salud, de costos en salud, crece en forma desmesurada con respecto a otros. Y eso se hace generalmente a expensas de honorarios médicos. Entonces los médicos se defienden con especialidades que le generen mayores ingresos, y donde realmente tenemos que soportar la atención primaria de salud la estamos desfinanciando. Para cómo es aquellos que están en el sector de atención primaria o salud familiar y comunitaria, tienen una enorme carga de trabajo y no es reconocida esta carga de trabajo por los pagadores o por los financiadores. Los modelos de salud basados en valor consideran esa remuneración en función no del volumen o de la tecnología, sino de los resultados de calidad que se puedan conseguir para
para los individuos, para las personas y las familias. Con lo cual eso puede contribuir a modificar esta realidad. Puede contribuir, es una realidad muy compleja porque viene dada desde la Facultad de Medicina de todas las universidades nacionales y de Latinoamérica, donde todavía nos enseñan mucho más sobre enfermedades que sobre salud. Pero esta es una forma de contribuir a ir modificando estos factores. Entonces, la implementación de estos cuidados, al modificar incentivos remunerativos, porque parte del cuidado es cambiar la forma de remunerar, qué es lo que estoy pagando y por qué lo estoy pagando, ayuda a mejorar los indicadores a un costo más acotado, lo que resulta en un impacto positivo para la sociedad, atento a que pueden utilizar estos recursos ahorrados en otras áreas de interés social. Finalmente, la perspectiva del Estado. Por favor, María Eugenia, la siguiente. Para el desarrollo de los países resulta fundamental asegurar cuidados de salud adecuados para los ciudadanos. Una población, especialmente la materno-infantil, con una salud deficitaria, tiene menores posibilidades educativas y productivas y de desarrollo. Yo recuerdo en una reunión en el exterior con ministros de salud y ministros de economía, donde se trataba de concientizar a los ministros de economía de gran parte del mundo, especialmente los países en vías de desarrollo, en que la inversión en salud, que los presupuestos en salud eran inversiones, no eran gastos, porque era imposible tener desarrollo e inversiones si la población no estaba bien cuidada desde el punto de vista de su salud, porque no tenía capacidad tampoco para educarse correctamente, ni vivir correctamente. Todo modelo que sea más eficiente y de calidad apoya la disminución de la desigualdad e inequidad que caracteriza a nuestra región y da mayor posibilidad de desarrollo. E insisto siempre con lo mismo, los resultados para las personas, los resultados médicos, aún con costo, efectividad y calidad, ayudan a mejorar la cobertura de las personas. Bueno, muchas gracias. Esto es todo que quería contarles cómo los distintos actores se pueden beneficiar con un modelo de salud basado en valor. Muchas gracias, Eugenia, y muchas gracias, doctor Jiménez. De nada. Acá tenemos un comentario en el Q&A de Patricia Barisic. Ella hace un comentario y dice: ¿cómo se van a lograr los objetivos de salud basado en valor cuando la formación actual del recurso humano en salud está orientada al sobreuso de tecnología y medicación de alto costo y no hacia las estrategias más costo efectivas de la APS? Los médicos generalistas y comunitarios mencionados por el doctor Jiménez están extintos en gran parte del país, desplazados por la elección de especialidades que ofrecen mejores perspectivas laborales como mayor ganancia, con menos compromiso con las problemáticas de los pacientes. No sé qué opina usted, doctor Jiménez, del comentario de Patricia. Me parece correctísimo, lo comparto totalmente y es muy acertado desde mi punto de vista. Y claramente acá tiene que intervenir de alguna manera el Estado y el Ministerio de Salud, favoreciendo la formación de ese capital humano que tenemos tan en baja. Creo que es menos del 10% de nuestros médicos tienen formación en salud familiar y comunitaria o medicina general. ¿Entendés? Es una medicina general la que tiene formación, no el médico que se recibe y no hace ninguna especialización. Estoy hablando de los médicos generalistas y los médicos de familia. Tenemos un déficit muy notable, tenemos vacantes gran parte de las residencias, a pesar de que algunas medidas se tomaron para que los médicos de familia cobraran más por su salario y tratar de reconvertir gran parte o una parte de la población de médicos pediatras y de médicos clínicos en estos modelos, pero realmente estamos atrás precisamente por esto, hasta que no cambie el modelo hacia modelos de salud basados en valor. Para eso necesitamos el apoyo de los reguladores. ¿Y quién es el regulador? El regulador es el Ministerio de Salud y los Ministerios de Salud provinciales, que tienen que adoptar y favorecer modelos de retribución que no estén basados en el volumen o en la hipertecnología, sino realmente en los resultados alcanzados en una población determinada. Por ejemplo, la regulación de la medicina prepagada está basada fundamentalmente para que no se pueda aumentar la cuota. Y debería estar basada en qué resultados tienen esas organizaciones de impacto de salud. ¿Cuán bien manejan a sus diabéticos? ¿Cuáles los resultados en salud, en promoción y prevención que ponen y los programas que ponen
en juego para jugar este partido. Porque como decían, muchas empresas de financiamiento y muchas veces muchas obras sociales también están para dar cuando perdimos la salud. Y acá el secreto es trabajar antes. Y con el modelo de pago el pago por acto médico, no es posible alcanzar estos resultados. Y los cuidados en salud basados en valor proponen este modelo. Por supuesto, si no participan los entes regulatorios favoreciendo, y si no cambiamos la currícula médica de la formación de los médicos y de la enfermería también, nos va a costar más. Pero obviamente el gobierno tiene la participación gubernamental clave. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Hay un comentario más, Flor. Sí, Milagro. Sí, acá abajo de Julio César Tucedo. Dice, entiendo que otro problema es el diseño de los servicios, ¿no? Que es algo de lo que estaba comentando. Que en lugar de estar enfocados en comportarse como tales, son para ser consumidos como un producto. Otro comentario dice, mucho de la APS tiene que ver con la cultura de la salud de la población. Ahí intervienen patrones de consumo y de consumo de alimentos. Aquí en Perú tenemos una comida tan rica y diversa, pero con alto riesgo de diabetes, hipertensión y enfermedad renal. ¿Cómo podemos los prestadores garantizar mejorar los resultados de salud y la perspectiva del cuidado si el componente cultural es tan marcado? Sería toda una revolución siempre basado en mejor evidencia posible. Interesante el planteo, ¿no? Muy interesante, sí, es la connotación regional, ¿no? O sea, los problemas que tienen cada uno de ellos. Eso es a través de la educación, no, Exacto. es previo a la medicina, digamos, obviamente. Educación en salud debería ser algo que se Yo le enseña quería en consultar sobre, usted había mencionado al principio el tema de la experiencia del paciente, ¿no? Porque son los dos componentes dentro de la ecuación del valor, la experiencia y los costos. Sí, ¿cómo podemos hacer para incorporar la experiencia de los pacientes en nuestras organizaciones? Si usted conoce ejemplos de organizaciones que hayan logrado incorporar programas para oír la voz de las personas. La que es la experta y sabe de ese tema mucho más que yo es María Eugenia, así que le doy la palabra a ella. Sí, hay muchas formas de poder hacerlo. En lo que es la salud basada en valor, hablamos en realidad de, más que se mide la experiencia, que son los PREMS, que son indicadores de experiencia reportados por pacientes. Actualmente la mayoría de los lugares que están midiendo se basan en lo que es el NPS, que es un score que busca saber cuán satisfecha está la persona, pero lo que busca específicamente el valor es cuán satisfecha está con esa travesía larga, no tanto con el episodio específico, ¿sí? Es muy importante acordarse de eso, que en salud basada en valor hablamos de tramos largos, o sea, no hablamos de la consulta con el médico, sino es cómo tratamos globalmente al diabético, por ejemplo, ¿sí? Entonces lo que se busca son lo que se llaman PROMs, que son los resultados reportados por pacientes, que existe, por ejemplo, una agrupación que se llama iCHOM, que tiene varios sets de indicadores para diversas patologías, en donde se miran varias aristas del paciente y se reportan. Para nuestra región son un poco extensos y difíciles de implementar. Hay otra metodología que es más adaptable a nuestra región, que viene de la Universidad de Austin, que fue creada por Elizabeth Teisberg, que es quien desarrolla el modelo de salud basado en valor junto con Porter, que se basa en grupos de experiencia y busca a través de escuchar al paciente detectar los resultados que más le importan en 3 dimensiones, que son cómo realizar sus actividades de la vida diaria, que es la capacidad, su confort y su calma o su tranquilidad. O sea, entonces, en el fondo busca determinar al paciente qué le importa. Al paciente seguramente le importe cuánto puede caminar, cuántos días va a estar internado, si va a tener problemas en el trabajo, cuándo va a poder volver a trabajar. Todo eso surge de lo que es los grupos de experiencia y la información que el paciente le va generando. Esto, además de aportar
indicadores de resultado, aporta las bases para el rediseño del sistema, que viene unido al otro comentario que hicieron, que muchas veces nuestras estructuras, por la jerarquía de la institución, son fragmentadas. Es muy difícil, o hay bastante resistencia si uno quiere cambiar el modelo o el esquema organizacional, pero sí creo que hay posibilidades cuando hay cambios funcionales. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede armar unidades de práctica integrada o equipos multidisciplinarios para la atención basados en este tipo de modelo, pero el clínico no deja de depender del departamento o del director de clínica. Ese día y en ese horario funciona para ese grupo de atención. Entonces, habría que buscar una forma de ir modificando funcionalmente los organigramas de las instituciones y no necesariamente la estructura en sí, que a veces genera mucha resistencia. No sé. Perfecto, clarísimo, y nos estamos haciendo todos más una idea de qué es esto de la medicina basada en valor. Muchísimas gracias, Euge y doctor Luis Jiménez. Ha sido un gusto compartir con ustedes. Vamos a seguir para no atrasarnos con la próxima conferencia. No sé, Milagro, si querés ir presentando al doctor Vivas. Sí, hola, buenas tardes. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola Mili, ¿cómo estás? Me toca presentarlo a Martín, que más allá de ser un gran profesional, es un amigo mío personal de hace un montón de tiempo, así que conozco a su familia y bueno, me alegro mucho de que esté acá compartiendo con nosotros esta jornada. Bueno, el doctor Vivas es cardiólogo, es médico cardiólogo, jefe de sección de ultrasonido del Instituto Cardiológico de Buenos Aires, y en la conferencia de hoy nos va a presentar Implementando Valor desde la primera línea. Bienvenido Martín, muchas gracias. Gracias Mili, gracias, un gusto también verte acá. Y la primera aclaración, viste, como que el que avisa no traiciona, es que no estoy a la altura del panel ni de los expositores anteriores con respecto a la expertise sobre la medicina basada en el valor. Y yo les quiero decir y les quiero comentar y contar un poco lo que fue nuestra experiencia. Y mi experiencia, yo soy cardiólogo y mi área de expertise es la ecografía. Y hace unos años me empezaron a hablar de lo que era el valor. Y bueno, tenía el grado de desconcierto que vamos a tener nosotros este año. Y esa sensación me llevó, tal vez por el defecto médico, de tratar de empezar a buscar y entender qué era el valor. Pero antes, desde la institución me hicieron generar una cosa que es el sentido de la urgencia, esto que propone Kotter al principio, y me llamó mucho la atención la forma en que Porter, que es, como decía la doctora recién, uno de los padres de la medicina basada en valor, es un economista de Harvard, y entonces con esos números y esa forma, leí una de estas frases en alguna de las cosas que empecé a investigar, y era: los prestadores deben entender que sin un cambio en su modelo de hacer negocios, solo pueden esperar ser el último iceberg en derretirse, enfrentarse a prestaciones peores pagas y a una potencial pérdida del mercado. No tienen opción más que aumentar el valor y ser capaz de probarlo. Bueno, yo no sé si esto es móvil suficiente para entender la magnitud y los beneficios que tiene la medicina basada en valor, pero les aseguro que es una buena manera de crear sentido de la urgencia, y esto, particularmente en nuestra institución, vino desde arriba y se nos empezó a contagiar a todos. Entonces ahí empezamos a tratar de entender qué es el valor. Los médicos, viste, vamos muy rápido a los journals y encontrando esto que era una perspectiva que había escrito Porter, resumía esto del valor y estos componentes que son los resultados que le importan al paciente y los costos de proporcionar esos resultados. En ese momento, yo ya me había transformado en un alumno del PEC, de la maestría de efectividad clínica, y me empecé a dar cuenta de que en realidad ya se decide por valor en general en la medicina. Solo que tenemos que enterarnos. ¿A qué me refiero con esto? El análisis de costo-efectividad tiene un ratio que es el ratio de costo-efectividad incremental, y que básicamente nos dice cuánto sale un año de vida de calidad.
¿Les suena? Costos, resultados que le importan al paciente. Entonces, nosotros, de alguna manera, ya estamos, y en algún punto de la medicina está empezando a setearse para darle razón al valor. ¿De qué manera? Y bueno, si yo tengo algo que me cuesta poco y me da un quali que es barato, es una medida de alto valor, una innovación de alto valor. Y si es una medida que me cuesta caro, es una medida de bajo valor. Entonces, yo creo que esto ya lo veníamos decidiendo y de alguna manera esto que es para las nuevas tecnologías, seguramente, como decía anteriormente el doctor Jiménez, va a comenzar a implementarse hacia los prestadores, por necesidad, por el móvil que sea, pero cada vez estamos más cerca de esa circunstancia. Y la verdad que, como les decía anteriormente, esto depende de estar en un lugar que le dé trascendencia y le dé importancia y además tenga una agenda estratégica de transformarse en una institución que pueda generar valor. Y el Instituto Cardiovascular, no sé si lo logra, pero lo intenta, y usa esta agenda que de alguna manera es la que propone también Porter acerca de la medicina basada en valor. Esto de organizar la atención alrededor de una condición médica. Bueno, nosotros tenemos el programa de centros por patologías y lo vamos a hablar, medir resultados y costos por paciente. Perdón, Sí. doctor, que le interrumpa, pero usted tiene una presentación para compartir porque no se está viendo nada en la pantalla. Ay, perdón, yo pensé que yo estaba hablando sobre... Estamos viendo a vos, Martín, no está mal igual. No, sí. Yo hablaba muy contento arriba de mis diapositivas que me llevaron un montón de trabajo. Qué papelón. No, estábamos muy entusiasmados. Todo bien, se entendió perfecto, Martín. Share, me faltó el botón share. A ver ahí. Ahí, perfecto, sí, faltaría que esté en modo presentación. Ahí está el modo presentación. Ahí, perfecto. Sí, bueno, ahí está perfecto. Nada, no, lo que les decía esto de cuando les hablaba de la incertidumbre de este año, la que yo sentí cuando empecé a hablar del valor. Esto que decía Porter lo hablamos recién, el resultado basado en valor, esto que era un poco sesgo de profesión o de dedicación, que era cómo elegimos a través del valor y de que cuando tenemos cosas que valen, que son innovaciones baratas, son innovaciones de alto valor y las innovaciones caras son innovaciones de bajo valor, y de la agenda estratégica de la institución. Pertenecer a una institución que tiene una agenda estratégica que tiende a o que intenta transformarse en una institución que genere valor, está relacionado por eso. Organizar la atención alrededor de una condición médica es algo que el instituto funciona a través de lo que denominamos centros por patología. La institución, recién Eugenia hablaba muy bien de esto de cómo es la forma más funcional de modificar el organigrama en pos de hacer una atención al valor manteniendo cierto orden o estructura jerárquica, esos cambios intermedios. Y bueno, esto es una forma de romper, nosotros le decimos silos a estas unidades de servicios y transformarlas más en un conjunto de prestaciones donde el centro sea el paciente y todas las prestaciones estén a disposición de esos resultados. Medimos los resultados y los costos por pacientes, pero vamos... Y todo esto basado en la construcción de una plataforma tecnológica que es nuestra historia clínica electrónica, que es como el estroma, el sustrato que da sostén a toda esta agenda. Organización de atención alrededor de una condición médica es una situación, ¿qué es una condición médica? Una situación clínica dirigida de una manera integrada, definida desde la perspectiva del paciente, con enfoque multidisciplinario que incluye las intercurrencias y las complicaciones. Nosotros tenemos los servicios por centro de enfermedades que son valvulopatías. Y dentro de valvulopatías tenemos estenosis aórtica, el camino crítico de la estenosis aórtica, que sería una condición médica alrededor de la cual nos reunimos los cardiólogos clínicos, los imagenólogos, los cirujanos, los enfermeros y los pacientes. Nosotros tenemos un excelente grupo que es un comité de pacientes que tiene su congreso y una agenda
de actividades durante el año en las cuales nos acompañan y nos van dando su perspectiva continuamente de qué es lo importante. Medir los resultados y los costos por pacientes y eso generarlo a través de diferentes jerarquías de resultados, que son la sobrevida inicialmente, pero también el tiempo de recuperación, que es algo que importa al paciente, las recurrencias y las consecuencias, bueno, el servicio de calidad y seguridad, y la gente de estadísticas generamos métricas sacadas del ICOM, muchas veces, que intentamos de transmitir y de tener esa medición continuamente. Están publicadas en nuestro libro de resultados y a la vez publicadas entre nosotros en los servicios para entender en qué situación estamos. Cambiar el pago per cápita al cambio por ciclo de cuidado, comparto con el doctor Jiménez que es un proceso. Si uno actualmente este sistema fragmentado basado en el volumen y el pago por prestación es una situación actual. Nosotros, la ideal sería ir a un pago coordinado basado en valor. Si yo soy una institución que genero más valor, tengo mejores resultados que le importan al paciente, debería de alguna manera tener alguna ventaja competitiva sobre el resto de mis competidores. Entonces, yo creo que actualmente hay un mix entre esta situación de sistema fragmentado, pago por prestación, y algunas circunstancias puntuales donde hay pagos más bien por episodio, como puede ser el infarto o el stroke o la fibrilación auricular, donde ya vamos en ese camino hacia el ideal. Siempre creo, como en todo proceso, que hay que situarse, metas cortas y entender el norte para poder seguir avanzando. Es una coevolución de esas dos grandes partes. Con respecto a integrar los sistemas de cuidado de salud y la expansión geográfica, es público que hace un par de años el Instituto Cardiovascular tuvo una asociación estratégica con un financiador importante, y esto de alguna manera ha logrado que el instituto comience a centralizar, que es parte de esta agenda estratégica, generar el máximo volumen en actividades de alta complejidad y tener una expansión geográfica en donde están presentes los centros del financiador, lo que hace que la estrategia, o al menos la agenda estratégica de generar una institución basada en valor, esté presente en la institución y cumpliéndose en menor o menor medidas de acuerdo a cada punto. Y lo que es creo, una de las cosas más importantes que tenemos, y una cosa muy sólida, es la plataforma electrónica, que es la historia clínica electrónica, que está diseñada en el instituto, que no solo es un dossier de archivos de historia clínica, sino un verdadero programa de interacción que nos ayuda, nos da indicadores, nos da recordatorios, nos genera espacios para poder recordar a los médicos clínicos, pero también tener un seguimiento, métricas de detección de pacientes que puedan ser derivados a un camino crítico para no lograr demoras, como vamos a ver más adelante. Entonces, la plataforma clínica, a mí me gusta decirle que es como el estroma, el sostén de una agenda estratégica basada en el valor, porque es lo que ayuda mucho a la parte de las mediciones. Con nosotros, bueno, a mí me gustaría compartirles con usted esta experiencia de medicina basada en el valor en el ICVA, que es el camino crítico de la estenosis aórtica, y hay muchas. Yo elegí esta, que es como una consecución de pasos de cómo fuimos logrando este camino crítico, o medicina basada en valor en este grupo de pacientes específicos. Entonces, elegimos unos pacientes específicos y era la estenosis aórtica severa sintomática en mayores de 75 años. Inicialmente ese fue el target, y básicamente porque empezamos a notar como cardiólogos clínicos que este paciente, con el advenimiento de la válvula percutánea, eran pacientes que antes tenían una condición médica, se la diagnosticaba y se trataba. Y en el contexto de la aparición de una nueva alternativa,
se generaban demoras por, obviamente, los retrasos de una autorización de un procedimiento que incrementaba el costo, etc. Entonces los pacientes ahora tenían una demora ahí que nos parecía que era algo que teníamos que ver. Obviamente constituimos un equipo y en este equipo incorporamos también a representantes del comité de pacientes. Estábamos todos ahí trabajando en reuniones, esto es época prepandemia, o sea que nos podíamos juntar, bueno, ahora también, pero lo hicimos, estábamos más delgados y más jóvenes en ese momento. Definimos los outcomes y en esto también era importante, nosotros teníamos todas nuestras outcomes de ICOM recontra sofisticados, medidos, establecidos acerca de lo que era la cirugía, la mortalidad quirúrgica, la reoperación, y centrados en la estadía corta, donde hay estrategias específicas para que esas métricas sean posibles, tanto en el proceso de internación como el de externación. Pero recién Eugenio lo decía bien, esto es todo la medicina longitudinal, el seguimiento desde que el paciente tenía el contacto o el diagnóstico hasta que finalmente podía tener una estadía corta, una baja mortalidad y una reintervención o una reinternación baja. Y esto pensando entonces en esta cuestión lineal y longitudinal del proceso asistencial, teníamos buenas métricas para el tratamiento y la recuperación, no entendíamos bien qué pasaba con el diagnóstico, y acá, claro, los pacientes decían, yo la verdad que no tengo duda de que me intervendría, me muestran valores espectaculares, tengo un buen seguimiento, pero a mí me dijeron que tenía estenosis aórtica y ahí pasó pasó un tiempo hasta que me decidieron que iba a hacer esta medida. Y entonces, bueno, pusimos el ojo en eso, comenzamos a tratar de pensar cuál será una buena medición, una buena métrica para esto. Bueno, como siempre, deliramos un poco con métricas un poco más complejas relacionadas con lo que vamos a ver más adelante, pero básicamente, y esto es también importante poner en la métrica al paciente, y poníamos tiempo paciente como métrica, era el tiempo del paciente que nosotros le hacíamos perder entre que ya teníamos un diagnóstico y necesitamos una decisión. Algo que era, en teoría, antes algo que se lograba en el consultorio y que por un montón de circunstancias se comenzó a prolongar. Y entonces planteamos nuestro problema, teníamos mucho tiempo excesivo de preintervención, eso empeoraba la experiencia del paciente porque tenía una experiencia subjetiva de demora, de abandono. Obviamente que si bien desde que uno diagnostica una estenosis aórtica, que esta es parte médica, pero desde que diagnostica una estenosis aórtica hasta que puede realizarlas por guías pueden pasar entre 2 y 3 meses si no hay una complicación aguda grave. Ahí en esa instancia un aumento de resultados adversos. Obviamente internamente también era estudios que se demoraban en realizarse o que disminuían la rentabilidad, y era un uso ineficiente de recursos porque en algún punto había cierta capacidad ociosa en los centros de intervención. Entonces pusimos un objetivo SMART, esto bastante sofisticado también, de buscar grupo específico, estenosis aórtica severa, de alto riesgo, y queríamos disminuir el tiempo de evaluación del HERT-TEAM en un 25% en 8 meses. Bueno, lo empezamos a medir y wow, la verdad que la sorpresa de medirlo desde que había un diagnóstico inicial de estenosis aórtica hasta que se llegaba al HERT-TEAM era de 2 meses. Y bueno, hay muchas causas de esto, ¿no? Los pacientes se pierden, los pacientes no consiguen autorizaciones, ser un lugar privado no depende de la voluntad del paciente solamente participar de cada una de las instancias que le propone el médico desde el diagnóstico, sino también de cuestiones referidas a la burocracia de autorizaciones y relacionadas al financiador, pero esta era la realidad. Entonces dijimos, bueno, nosotros queremos bajar por lo menos de 17 días, 2 semanas. Obviamente que esto iba a traer mejor experiencia del paciente y nos iba a ayudar a esto que decía el doctor Jiménez, mejorar los procesos internos, porque cuando uno se empieza a revisar, empieza a darse cuenta que hay cosas que puede mejorar. Entonces esto era un objetivo secundario que iba a ser beneficioso. Hicimos
en este grupo de una espina de pecado para entender esa demora, y veíamos que había causa de los pacientes, de las personas, la falta de proceso que hablábamos recién. También tratamos de entenderlo como una medidas y contramedidas, qué pasaba, el listado de falencias y cómo repararlas. Y esto nos llevó a generar una norma, generar una revisión del manejo de la estenosis aórtica ambulatoria, ven los benchmarks, cómo lo manejan en los mejores lugares que lo manejan, y generar un documento interno, que es una norma donde está definido cada instancia del manejo de la estenosis aórtica en la región ambulatoria, basada en la evidencia actual. Esto le da un marco normativo sobre el cual actuar y también genera un efecto psicológico sobre los médicos clínicos que atendemos, de estar más atento a esa demora, de corregir esa demora que por ahí surge del sobretrabajo, de la consulta corta y todas esas cosas que ya conocemos. Entonces, lo que hicimos fue tratar de mapear, es un mapa de valor donde perdía tiempo el paciente, y bueno, tenía un primer contacto y por ahí no iba al especialista en válvulas, sino que iba, justo le tocaba el de arritmia o un médico clínico y de ahí lo derivaba, entonces había un error de derivación que podíamos mejorar, la falta de autorización, que también generaba que hasta que llegara el especialista había un tiempo que perdía ahí. Después del especialista pedía los estudios, tenía que conseguir turno de una serie de estudios que son requeridos para ver si hay factibilidad para un procedimiento o el otro, y eso generaba demoras. Después iba con todos esos estudios al paciente a la consulta, al médico a la consulta, el médico hacía un resumen, y ese resumen lo presentaba en la junta médica, el HERTEAM, donde hay cirujanos, hemodinamistas, incorporamos también ahora a gente de comercial. No agregamos en esta discusión a pacientes. Creo que hay ahí una cuestión todavía de confidencialidad y de secreto médico que es difícil en ese tipo de decisiones agregar al paciente. Y ahí se decidía finalmente el TAVI. Entonces decíamos, bueno, hay varios puntos, esos puntos rojos que nosotros podemos identificar como zonas de pérdida de valor, porque en realidad es pérdida del tiempo del paciente, que es pérdida de valor para nosotros. Entonces diseñamos una lista de soluciones posibles, entre ellos usar la herramienta de historia clínica electrónica, y cuando a través de la marcación de determinadas cosas, como hay interoperabilidad entre los estudios de ecografía, los estudios de laboratorio y la información que puede tabular el médico cuando llena la historia clínica, se generaba una combinación de estenosis aórtica severa, síntomas por gradiente del eco, etc., y generaba una alerta espontánea que chequeaba el grupo de valvulopatías. Entonces eso empezó a ser como una generación de derivación espontánea a través de la historia clínica electrónica. Información a los médicos derivadores, nosotros hicimos toda una campaña de desarrollo de información a través de Ateneos, a través de las alarmas de la historia clínica, donde además agregamos la parte de educación, la parte de guías, y la difusión a través de los newsletters, incluso los grupos de WhatsApp, donde están los médicos comentándola, esta aproximación a través de todas las formas de comunicarnos que hay ahora. Creamos un hospital de día. Esto era, este paciente necesita todo este grupo de estudio, entonces va a tener cierta prioridad, va a tener turnos bloqueados demorados para estos pacientes. Entonces el paciente puede llegar un solo día y hacerse todos los estudios que requiera, ya con previamente generar la autorización, y para esto era fundamental la presencia de una secretaria abocada a esto, que le generaba orientación al paciente. O sea, el médico lo derivaba a través de la historia clínica electrónica, lo chequeábamos, y ese paciente, si no era de alguien de válvulas, nos comunicábamos con el médico de cabecera y le decíamos, bueno, este paciente me parece que necesita esto para discutirse acá, lo hablábamos con el paciente, orientamos al paciente y generamos que todos los estudios se hagan rápido el primer día. Hicimos una sistematización de un informe hacia las obras sociales donde
esté definido cada cosa que son datos críticos a la hora de la autorización, que uno a medida que comienza a transitar el camino de, solo en el instituto llevamos más de 400 TABIs hechas, entonces ya conocemos qué son los datos críticos, independientemente de los necesarios, lo que requiere cada financiador. Y discusiones de HERTEAM con bastantes expeditivas, donde sabemos lo que necesitamos y donde están tanto los cirujanos como los hemodinamistas. Entonces nuestro mapa actual quedó mucho más corto. Desde el primer contacto ya se hacía la consulta con la clínica y de ahí al hospital de valvulopatías de vía, se hacía todos los estudios, se discute en el HERTEAM y ese proceso en nuestra expectativa era que durara una semana. Entonces hicimos todas modificaciones en la historia clínica, como les decía, un espacio para el camino crítico de estenosis aórtica, donde uno ya calculaba el ST8, que es un score de riesgo quirúrgico, que es un dato crítico para las autorizaciones y para la indicación, aunque cada vez menos, porque ahora incluso para los bajos riesgos añosos se autoriza, pero esa es la realidad. Si la estenosis aórtica era sintomática, y estos son datos que toma la historia clínica del eco que hacemos en el instituto. Entonces con estos datos ya genera la alerta al mail del equipo de valvulopatías para que chequee la historia clínica y pueda comunicarse, si es que el médico todavía no generó la derivación, con el médico de cabecera. Entonces también está la posibilidad que lo pueda hacer el médico de cabecera directamente desde el mensaje. Entonces la situación actual, desde el diagnóstico de estado de estenosis aórtica, detecta los datos claves, genera la alerta. Cuando se produce la historia clínica, la interconsulta automática, llamamos al médico de cabecera y le proponemos un conjunto de estudios que son requeridos para generar la valoración de la factibilidad del procedimiento que vamos a solicitar. En general, el algoritmo de diagnóstico con la interconsulta automática, si la estenosis está confirmada, es sintomático y tiene un riesgo alto, mayor a 75 años, va al VALTIM. Generalmente, si era de bajo riesgo, independientemente de la edad, iba a cirugía. Todo esto era los estudios previos que se le piden, que es una tomografía, un ecodoppler, un vaso del cuello, un test de fragilidad y la consulta médica para la valoración, la impresión biológica del paciente y los scores. Y se presenta en el HERTEAM. Bueno, la verdad que eso fue exitoso y lo medimos, apenas lo difundimos y demoramos, primero ya como les decía recién, con la implementación y empezamos la difusión, de ese 2 meses bajamos a 1 mes y medio. Y cuando ya estaba la consulta, seguimos bajando y disminuimos bastante más hasta casi los 10 días. Pero la realidad es que cuando se sacó un poquito la presión de eso, volvimos al mes y medio, a los 20 días, y bueno, nada, planear, hacer, verificar y reactuar, el famoso círculo de Deming que nos llevó a generar cambios en nuestro estroma, en nuestra historia clínica, para ir logrando mejores resultados con esto. Entonces, no puedo generar algo pretencioso como conclusiones de lo que es mi experiencia, pero sí que aprendí. Bueno, primero que es importante que la estrategia de la institución esté alineada a ser una institución que genere valor. Segundo, a todos crearnos el sentido de la urgencia del cambio. Todo miembro de la institución tiene que saber que tiene que ser parte de una institución que genere valor. Después, que el trabajo de equipo de salud incluye definitivamente a los pacientes. No somos más los médicos, los técnicos, los enfermeros. El paciente es parte central, tanto de los resultados como del equipo multidisciplinario de salud. Y después que tener una buena plataforma electrónica sólida es un sustrato que es lo que sostiene todo el proceso de la creación del valor. Eso nada más. Bueno, Martín, también invito a todos los participantes, los que quieran hacer preguntas, pueden hacer sus comentarios por preguntas y respuestas. Yo quería hacerte algunas consultas que me quedan ahí con respecto a la experiencia que ustedes hicieron en ICVA.
Por un lado, solo midieron el tiempo entre el diagnóstico de la estenosis aórtica severa y la cirugía o la colocación de TAVI, o midieron otros indicadores, otros resultados secundarios. Medimos muchas cosas, o sea, el proceso de la estenosis aórtica tiene medido la estancia hospitalaria, la mortalidad, la tasa de stroke, la reinternación. Por eso decía, todo el proceso asistencial de lo que es el tratamiento y el seguimiento estaba resuelto, medido. Lo que encontramos como dificultad era el tiempo que demoraba, lo que le importaba al paciente, el tiempo que demoraba entre que le diagnosticaban y llegaban. Entonces, en eso fue lo que basamos esta circunstancia. Quisimos medir otras cosas, que las medimos en realidad, pero también aprendí en este camino que las métricas tienen que ser las suficientemente buenas como para ser reproducibles y simples para ser entendibles por todos. Poner una métrica que sea tiempo paciente, el paciente está perdiendo tiempo. Yo tenía a Mariano Benzadón que me llamaba y me decía, che, la alerta de cronograma me dicen que están... Entonces era muy clara la comunicación. Las otras métricas que tenemos están activas y que son las más que dependen del consorcio de medidas del ICOM. Pero esta experiencia fue basada en esto. Teníamos métricas de la tasa de derivación espontánea y la tasa de derivación inversa, o sea, cuánto incrementaba la derivación de pacientes que se hacían eco y que llegaban la alerta al grupo de válvulas, ¿viste? Y eran métricas que por ahí generaban mucho esfuerzo y no le daban demasiada importancia. Entonces, nada, hay veces que uno hace un esfuerzo grande para medir algo que cuando vos lo ves en términos de qué te aporta, aporta menos. Desde tu experiencia en esta participación de este proceso, de esta mejora, esto que inicialmente comentaste de la no participación de pacientes por distintos motivos que ustedes decidieron, sí. ¿Te parece que podría haber sido de otra manera? ¿Podrías, no sé? O sea, la no participación estaba en la discusión médica del HER-Team, en todo el proceso de cómo mejorar el tiempo, etcétera, estaba. En esa parte es una discusión como médica donde se juegan, como decía, situaciones personales de un paciente o intimidad de la historia clínica de alguien. Entonces, ahí de hecho no conozco experiencia de pacientes que participen de HER-Team. Pero yo creo que sería cuestión de pensarlo. Yo creo que mientras más esté involucrado en el paciente en cualquier tipo de proceso del cual sea parte, más cercano al valor estamos. ¿Tuvieron pérdidas de pacientes por diagnóstico muy rápido? Pregunto, ¿no? Tuvimos, sí, asustada. Ay, sí, bueno, sí, es verdad, eso es verdad. Hay cosas muy extrañas en cuanto a... extrañas para uno que se espera cosas diferentes de cómo se va a tomar la gente esta cuestión. Hay veces que el diagnóstico de una patología como esta característica que lleva una cirugía cardiovascular requiere un tiempo de proceso que está más allá de nuestra idea de ser eficientes. Entonces me decía, che, yo no necesito hacerme todo la semana que viene y que vos me digas que tengo turno para... Pero digo que por ahí la explicación a eso es que ese tiempo de reflexión está perfecto, pero que el que necesite o quiera hacérselo o que lo requiera antes tenga la posibilidad. Después podés esperar cuando programás la fecha, pero que ya esté resuelto tu... A mí me parecía como que había que resolver ese tiempo desde que había un diagnóstico hasta que llegaba una confirmación, que había sido algo que se había modificado. Bien. Mili, acá hay dos preguntitas del chat de preguntas y respuestas. Bueno, una me parece que ya fue contestada. Jorge Gutiérrez pregunta si sus outcomes fueron validados por los pacientes y por la alta dirección. Me parece que esto es lo que preguntaba Milagros hace un ratito. Y después Adriana Caballero dice si analizaron la tasa de abandono de los pacientes que no llegaron al diagnóstico. Más que el diagnóstico, calculo que será al tratamiento.
Dice, es decir, analizaron el análisis de comportamiento del paciente extramuro más allá de lo que sucede en la institución. Bien, excelente. Con respecto al comportamiento extramuros, sí hay un seguimiento no transformado en métrica, porque la verdad es que la tasa de abandono es bastante baja. Si el paciente ya llega a la institución es porque puede realizarse el procedimiento en la institución y no, generalmente no se pierden, a no ser que cuando buscan una segunda opinión se realizan el procedimiento en otro lugar. Son pacientes que estamos hablando de una patología cuyo consecuencia de no tratarse la muerte, o sea que todos se tratan y casi todos se tratan con nosotros. Cuando ya nos vieron, no es demagogia, sino que cuando ya llegaron acá, termina el tratamiento acá. Muy bien. Bueno, creo que no hay más preguntas. Jorge pregunta también si miraron su procedimiento quirúrgico en relación al costeo por actividades y buscaron mejoras en la mejor evidencia del procedimiento quirúrgico. Pero no sé si el trabajo tuvo que ver con el tratamiento en sí o más bien con el diagnóstico tuvo que ver, la pero preparación. Sí, pero como yo les decía, todo el proceso está basado en valor y las métricas que se buscan. O sea, de hecho, yo no lo mostré acá, me parecía, pero cuando hablo de la institución basada en valor, en esa agenda estratégica y los ICOM, dentro de la medida nuestra tenemos un eje horizontal con nuestro target, que suele ser la tasa internacional reportada de complicaciones en cirugía cardiovascular. Entonces, el objetivo siempre es estar abajo de esa medición. De esa tasa, genial. Bueno, muchísimas gracias, Martín. Bueno, les contamos que hemos terminado con nuestro bloque de conferencias y ahora vamos a tener un pequeño break de 15 minutos. Sí les queremos contar que a las 5:30 volvemos con las 2 experiencias regionales y que después de eso, que va a ser un bloque de 1 hora, vamos a tener un taller a cargo de Eugenia Teijeiro. Para ese taller, aquí en el chat les estamos mandando un nuevo link que vamos a tener que usar, pero eso va a ser recién a las 6:30. Cuando volvemos ahora a las 5:30, volvemos con el mismo link que estamos usando ahora y nos vemos entonces en 15 minutitos, 5:30, continuamos para ver las experiencias regionales. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes. Retomamos nuestro foro. Y en este plan multitasking al que estamos acostumbradas las mujeres, voy a retomar ahora yo la palabra como speaker. Porque si bien la primera experiencia era una experiencia que iba a presentar el doctor Jerónimo Cosio, tuvo una emergencia personal de último momento, así que me hizo un coaching para que la presentara yo, ya que la experiencia es de mi hospital. Entonces, bueno, con mucho gusto decidí decirle que sí. Es un programa que con mucho orgullo estamos llevando adelante en nuestro hospital desde hace unos años, así que, bueno, queremos contarles una experiencia que hemos implementado desde hace unos 5 años en el hospital y que ha trascendido los muros del hospital para transformarse en un programa provincial. Y el título de esta charla hemos decidido ponerla como valor de la unidad integrada UCO-Neuro para tratamiento de stroke en el Hospital Padilla, aunque como ya van a ver, esto es un programa ya que se ha transformado en un programa provincial de manejo de stroke. Jerónimo Cosio es el coordinador general de este programa provincial, y bueno, lamenta no estar con ustedes, pero les mando un saludo. Y espera que yo, su coacheada, pueda hacer honor a lo que tengo que hacer. En primer lugar, me parece que no es una casualidad que todas las experiencias que vamos a mostrar hoy estén relacionadas con patología cardiovascular. Porque bueno, claramente es un lugar donde la medicina del valor debe enfocarse, dado el impacto que esta patología tiene en las poblaciones y en las personas. Todos sabemos que el accidente isquémico, el accidente cerebrovascular, sobre todo el isquémico, es la primera causa de discapacidad permanente en adultos, es la segunda causa de muerte,
Y de los pacientes que sufren esta desafortunada enfermedad, muchas de estas personas quedan con una disabilidad o una imposibilidad de volver a trabajar hasta en un 40% de los casos. Lo cual representa, como decía el doctor Jiménez en la primera charla, una oportunidad tanto a nivel individual como a nivel poblacional, como a nivel estatal, para crear medicina de valor, es decir, mejorar la experiencia de estos pacientes, reduciendo los costos. Es una patología muy costosa, no solo para el paciente y su familia, sino también para toda la sociedad, ya que el 90% de los pacientes van a quedar con secuelas. Algunas de esas secuelas son deshabilitantes de por vida, como la demencia, y es por todas estas razones por las que trabajar en un programa integrado de manejo del stroke pareció una muy buena idea. Nosotros vivimos y trabajamos en Tucumán, para los que son de otros países. Tucumán está en el noroeste de la Argentina, es la provincia más pequeña, pero es una provincia altamente poblada, tiene una densidad poblacional de 72 habitantes por kilómetro cuadrado, y eso nos confiere cierto grado de suerte o de buena fortuna a la hora de organizar este tipo de programas, porque la gran mayoría de la población está concentrada en el área urbana. Y nuestro hospital, que es un hospital de referencia en la provincia, está en el centro, en el corazón del Gran San Miguel de Tucumán, que está comprendido por la capital de la provincia y por un par más de ciudades aledañas que ya se han transformado en el Gran San Miguel de Tucumán. Eso nos confiere una ventaja desde el punto de vista geográfico para lograr el acceso de los pacientes desde cualquier punto de la provincia. Todos sabemos que el ACV o la patología cerebral vascular representa una emergencia y es por eso que la localización central es para nosotros una gran ventaja. Nuestro hospital, a ver, voy a cerrar esto para que puedan ver bien. Nuestro hospital está cumpliendo este año 140 años y es un hospital pabellonado, pero es el centro de referencia de la patología neurológica y neuroquirúrgica de la provincia. Eso desde hace ya unos años en que se empezó a pensar en que la patología cerebrovascular seguía manejándose como sin haber evolucionado hacia los nuevos tratamientos que están vigentes actualmente. Ay, no sé por qué no puedo pasar no estoy pudiendo pasar las diapos. Apretá de vuelta, como que cliquear, porque a veces se te descliquea. Sí, y queda trabado. No lo estoy pudiendo, ahí va. Es una patología muy prevalente, de hecho el año pasado solamente en nuestro hospital recibimos un promedio de 2 casos de esta patología por día y esto representa más o menos un poco más del 10% de las consultas neurológicas en la guardia de nuestro hospital, que es la guardia por excelencia de toda la provincia de Tucumán, y es la principal causa de internación por patología neuroquirúrgica. De estos 800 casos solamente se realizaron 94 trombolisis, es decir, solo un 13%, y esto fue porque más de la mitad de los pacientes llegan fuera de ventana. Esto pasa igual que con los pacientes con infarto, cuando los pacientes llegan fuera de una ventana para poder realizar la trombolisis o la endarterectomía, esto no se puede realizar. Y esto claramente es una oportunidad de mejora para los próximos ciclos. ¿Cómo es la historia de esta unidad integrada de stroke y de infarto? Bueno, en el año 2015, y viendo que en Tucumán existía una única unidad coronaria en el centro de salud y que resultaba insuficiente ya para la alta demanda de problemas cardiovasculares de la provincia, se decide crear una nueva unidad coronaria en nuestro hospital, y viendo de que esta patología tan prevalente como segunda causa de muerte y con 2 pacientes por día que no recibían el tratamiento adecuado, se decide que esta patología se vaya a integrar junto con esta nueva unidad coronaria. Se crea entonces una unidad que se llama Unidad Neurocardiovascular en nuestro hospital y que trata de integrar tanto la patología cardiogénica como la patología cerebrovascular. Se crea esta unidad con 8 camas críticas y una cama que está siempre disponible para la emergencia vascular. En el 2016 nos donan un
un angiógrafo y se crea el servicio de hemodinamia con un quirófano híbrido que realmente es una maravilla y que es uno de nuestras grandes fortalezas a nivel tecnológico en la provincia. Y en el año 2017 finalmente se crea nuestro programa de prevención de ACV. ¿Con qué? Con la adquisición, como decía Eugenia en su exposición, de recursos estructurales y de recursos humanos, con la formación y el compromiso de incorporar un neurólogo que trabaje en el hospital 24 horas al día, un enfermero especializado en stroke, un stock de los trombolíticos necesarios para hacer los tratamientos de reperfusión, una ambulancia que está exclusivamente dedicada a lograr que los pacientes desde cualquier punto de nuestra provincia lleguen a tiempo al hospital en Ventana, una angiotac de 24 horas, una resonancia que hoy en día funciona 17 horas por día, y también intentar incentivar el conocimiento de la población en todo lo que tiene que ver con la atención primaria. Esto que comentábamos hace un rato, la importancia de los cuidados también comunitarios, que la comunidad esté atenta ante los signos posibles de ACV para poder actuar a tiempo y para poder llegar en Ventana. Todo esto fue creciendo como una idea y empezamos a pensar que no solamente podíamos abarcar el sector público, que es donde nosotros trabajamos, sino que también había que articular con el subsector privado para dar una respuesta a todos los pacientes de nuestra provincia. Este es un pequeño croquis, un mapa de nuestro hospital, que ocupa, como verán, una manzana. Es un hospital, como les contaba, de 140 años, pabellonado, y que tiene una guardia de emergencias, que es por donde ingresan nuestros pacientes. Los pacientes son evaluados en el departamento de emergencia, en la guardia, por un enfermero especializado en stroke, que está capacitado especialmente para reconocer los signos sugestivos de stroke. Ya les vamos a contar en un ratito cuáles son sus funciones. Eso es algo que no existía y que se creó a partir de este programa. Cuando el enfermero detecta que el paciente tiene una sospecha de ACV, llama al neurólogo de la guardia e inmediatamente empiezan a hacerse las imágenes con toda la intención de disminuir al máximo los tiempos de permanencia de los pacientes desde la puerta de ingreso hasta la realización de la trombolisis. Todos sabemos que, igual que la patología coronaria, esto es una patología donde no hay tiempo que perder, cada minuto cuenta. El paciente, una vez que se hace el diagnóstico y que se evalúa que no existan contraindicaciones para hacer el procedimiento, pasa a hemodinamia, donde comienza la infusión de los trombolíticos, o si es necesario hacer un procedimiento de angioplastia se realiza, y finalmente se interna en esta unidad integrada tanto de pacientes coronarios como de pacientes con ACV. Una vez que el paciente se estabiliza y evoluciona, pasa a la sala de neurología, donde finalmente luego es derivado a su casa o a algún lugar de rehabilitación. Estas son fotos de nuestra unidad neurocardiovascular, que fue creada completamente en el año 2015, de nuevo. Es un servicio cerrado, con esas 8 camas críticas que les comentábamos. Atiende a tanto enfermos coronarios como enfermos con ACV, y esto es una forma de agregar también valor al uso de estas camas. Tienen neurólogo, cardiólogo y clínico que funcionan las 24 horas y por supuesto interconsultas con especialistas en la medida en que se requiera. Esta unidad ha trabajado estandarizando, como nos contaba el doctor Vivas también, preparando y estandarizando sus procesos de atención, ya sea desde la confección de flujogramas de atención, protocolos de manejo de angioedema en caso de pacientes que tengan complicaciones con el trombolítico, protocolo de manejo de pacientes con hemorragias intracerebrales, y lo que es muy importante, el desarrollo de planillas o registros, mediante los cuales nosotros vamos logrando el seguimiento y los datos de los pacientes que se van incorporando en el programa. En el año 2017, cuando todo este proyecto comenzaba, se elevó todo este proyecto al ministerio. Esta es la doctora Chala, que fue nuestra ministra en ese momento. Se le presentó el programa y tuvo el aval ministerial, y a partir de ahí se decidió que el proyecto debía abarcar no solamente al sector público, sino también al sector privado, y entonces se logró el convenio con otras 2 instituciones privadas, donde hoy en día son trasladados los pacientes que tienen obra social.
pero todo esto bajo la misma coordinación de este equipo de stroke. Se creó entonces un comité provincial de ACV. Este comité provincial tiene como misión mejorar la calidad de la atención y abarcar no solo la prevención primaria, y para esto ya les voy a mostrar en un ratito algunas campañas que se han hecho a nivel comunitario para mejorar el conocimiento de la población y la alerta de la población en cómo reconocer los síntomas de ACV. El foco más fuerte ha estado puesto en la atención del ACV hiperagudo, y finalmente en lo que todavía nos falta trabajar es en la parte de la rehabilitación, donde todavía este sería el próximo paso a dar con los pacientes que quedan con secuelas. El programa provincial involucró entonces un equipo multidisciplinario del sector público, donde el hospital de cabecera es el nuestro, pero que intentaba coordinar también acciones con otros 3 hospitales del interior de nuestra provincia para poder derivar a los pacientes, y 2 clínicas privadas. ¿Cuál era el objetivo de este programa? Bueno, lograr cubrir guardias de neurología 24 horas los 7 días de la semana, incorporar tanto recurso humano especializado en el tema que no existía, como determinadas estructuras, como la bomba inyectora para el angiotomógrafo, aumentar los horarios de resonancia, y sobre todo, una cosa que ha sido muy importante, contar con esta ambulancia de ACV. Porque ahora lo vamos a ver en un ratito, ¿qué nos pasaba antes de esta ambulancia? Solamente un 30% de los pacientes que concurrían con síntomas de ACV venían a través de la ambulancia. Y eso producía retrasos, la gente consultaba generalmente de pie, y en esos momentos no teníamos un buen sistema todavía de triage, con lo cual la atención se demoraba y los pacientes llegaban todavía en mayor proporción fuera de ventana. Con la adquisición de la ambulancia, desde el año 2015, ya la proporción de pacientes que ingresan horizontales, es decir, que ya llegan con código rojo para atención por shock room, es el doble que lo que era en ese momento, y además, ya desde el momento en que los pacientes llaman a la ambulancia de ACV, ya empieza la comunicación fluida con el equipo y los tiempos se van acelerando. Eso ha sido una de las fortalezas del nuevo programa, capacitar tanto al equipo como al personal del 107, de las ambulancias, en ir produciendo la comunicación desde el momento que se diagnostica o que se evalúa al paciente en el domicilio. ¿Cómo funciona lo de la ambulancia de stroke? Es decir, esta articulación con el servicio de ambulancia. El paciente que tiene síntomas llama al servicio de ambulancia provincial, que es el 107. Esa ambulancia llama a la ambulancia de stroke ante síntomas compatibles con ACV. Esa ambulancia estaba, en realidad ahora ha tenido otro fin, pero bueno, eso ya lo contamos después en nuestro hospital, y esa ambulancia va al domicilio del paciente y lo busca. Si tiene obra social, va al área privada; si no tiene obra social, va al sector público. Este videito me da pena, pero no logro hacer que se escuche la comunicación, pero era un video donde se grababa la conversación entre Nahuel, el enfermero, que es un enfermero especializado en stroke, que va en la ambulancia, y va comunicándose con el enfermero que está en el hospital, comentándole el traslado de un paciente, con qué síntomas va, con qué presión va, para que ya lo esperen en el hospital, igual que pasa en las películas. Bueno, esto antes del 2017 en nuestro hospital y en nuestra provincia no existía, y la verdad que ha sido de enorme ayuda para lograr disminuir los tiempos. Este videito que les voy a mostrar ahora es un video que se hizo, este es uno de nuestros médicos neurólogos del hospital, que funciona también como actor en este caso, y este es un video que se hizo para la comunidad, donde se busca que la comunidad reconozca los síntomas de ACV para estar alertas y llamar precozmente. Vamos a ver si lo podemos ver.
Muy bien, entonces ese video se hizo como parte de la promoción y en la atención primaria, y lo otro que se hizo como parte del programa fue la capacitación del enfermero especializado en stroke. Esto fue una innovación, nosotros no teníamos enfermeros especializados en esto, que están cumpliendo funciones nuevas para lo que hacen los enfermeros nuestros en el hospital. Ya tienen un entrenamiento para detectar pacientes con síntomas sugestivos de stroke, llaman al neurólogo apenas detectan un paciente, ellos van solicitando la tomografía para no perder tiempo y realizan las medidas iniciales de atención. Por ejemplo, llenan las planillas para determinar la hora de inicio, controlan los parámetros, toman las muestras de laboratorio, colocan las guías y preparan al paciente para la angioTAC y la medicación que le van a administrar. Este enfermero se traslada en la ambulancia también cuando tienen sospecha de que el paciente tiene síntomas de ACV. Y el médico neurólogo está presente las 24 horas también, obviamente que no solamente ve a los pacientes que tienen ACV, sino a todos los pacientes que consultan por patología neurológica, pero recibe una capacitación específica en el manejo de ACV, está capacitado en, obviamente, evaluar las neuroimágenes, determinar las indicaciones y contraindicaciones, y determinar si el paciente está apto o no para realizar el tratamiento. Indica la medicación y monitoriza al paciente. Una de las ventajas también de este proyecto fue que se lograron realizar sistemas de seguimiento a través de estas planillas, donde el programa tiene indicadores para conocer los tiempos de demora, puerta aguja, puerta trombolisis, como para saber cómo estamos funcionando en términos de la eficiencia de nuestro trabajo intrahospital. Y también el tiempo en que se demora la llegada desde el llamado del paciente hasta que el paciente ingresa al hospital. Este registro ha permitido tener múltiples indicadores, que son los que se van evaluando periódicamente para conocer nuestra realidad. Acá está la distribución por sexo de nuestros pacientes, en qué horarios ingresan, cuál es el modo de ingreso. Todavía, como ven, tenemos muchos pacientes que ingresan de manera espontánea, factores de riesgo, el total de ACVs tratados por mes, cuál es el puntaje del NIH que tienen estos pacientes y qué tipo de ACV presentan. Esto es a modo de ejemplo, básicamente para mostrarles nuestras estadísticas de este programa. Este que aparece acá es Jerónimo, que en este momento no pudo estar, pero es el coordinador del programa. Todas estas iniciativas fueron iniciativas de educación, charlas, congresos. Ya vamos a mostrar algunas más de las iniciativas del 29 de octubre, que es el Día Internacional de Prevención de la ACV. Se organizan maratones, se organizan jornadas en la plaza, acá están los payamédicos trabajando con nosotros para fomentar el reconocimiento en la población precoz de los síntomas de ACV y de esta manera lograr mejores resultados. Como vemos, nuestro gran desafío es que los pacientes lleguen a tiempo. Acá tenemos al doctor Lelik de la Sagrada Familia, que nos prestaron ese cerebro gigante para también hacer una mostración en la plaza principal de Tucumán para fomentar a la población. Acá está en el ministerio hablando del tema. Estas son otras iniciativas. En el 29 de octubre del 21, nuestra Casa de Gobierno se tiñó, igual que hacemos con el Día de la Seguridad de Pacientes, se tiñó de azul para mostrar y fomentar la prevención del ACV. En resumen, esta unidad de stroke, que nació en el año 2015 y que fue generando cambios a lo largo de los años y que ya lleva 5 años trabajando a través de múltiples estrategias, ya sea de fomento poblacional y de tratamiento, a través de nuevos recursos humanos y tecnológicos, bueno, ha logrado incrementar, como ustedes ven acá, el número de trombolisis por año, de 4 que teníamos en el 2015 a 77 que hemos tenido en el año 2021, y todo eso gracias al esfuerzo de un equipo que está comprometido con la mejora de la calidad y con agregar valor y mejorar el pronóstico y la calidad de vida de estos pacientes individuales y de nuestra población en general. Eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Bueno, Flor, muchas gracias por presentar este trabajo. Quería hacerte un comentario que está acá en preguntas y respuestas de Claudia Décima. Dice, excelente trabajo de la unidad de stroke.
de gran importancia para la recuperación de pacientes que ingresan con ACV. Así que, bueno, una felicitación. Gracias. Flor, a ver, te pregunto, no sé si conoces a fondo el trabajo, si han podido tomar algún dato con respecto a diferencias entre los pacientes que tenían obra social y los que no tenían, si existe algún tipo de datos diferentes. ¿Sabes eso? No, yo no manejo mucho los datos en este momento. Jero está de viaje y no hemos logrado conseguir todavía los datos. A nosotros nos interesaba, le decía yo, y hablando de los PROMs y los PREMs que nombraba Eugenia hace un ratito, voy a dejar de compartir la pantalla. Justamente una de las cosas que hablábamos era de tener algunos indicadores. Ya dejé de compartir, ¿no? Sí. Estoy compartiendo la pantalla. Sí. Tener indicadores de resultados, ¿no? Para eso se lo decía yo como especialista en calidad. Le digo, mira, Jero, sería bueno empezar a tener algunos indicadores para evaluar, bueno, si hemos realmente logrado disminuir la disabilidad de los pacientes, cuál es el resultado clínico, ¿no? Después de la trombolisis. Si bien hay un montón de estudios que demuestran que la trombolisis es beneficiosa para los pacientes que llegan en ventana, bueno, veamos en nuestra población, ¿no? Qué cambios hemos logrado hacer. Así que esos datos se los debo para el próximo foro, que no sé si va a ser el del centro, pero ahí prometo que se los traigo y se los muestro. Bueno, Flor, muchísimas gracias. Dale, gracias. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Paula, Eugen. Bueno, vamos a empezar con nuestra segunda experiencia regional. En este caso, tenemos a la licenciada magíster Paula Carrizo. Ella es especialista en calidad, seguridad de paciente y control de infecciones, directora de gestión de calidad, gerente sanitaria, y está acá para exponer sobre el Hospital Oñativi de Salta, y el tema de su exposición es el título: Puesta en valor de la práctica en accesos vasculares de un hospital público de Salta. Muchas gracias, Paula, y bienvenida. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad que, como dije hace rato, un placer para mí poder compartir esto. Venimos desde nuestro hospital trabajando hace muchos años con la gestión de calidad y hoy tenemos varios ciclos de mejoras implementados en el hospital, pero bueno, quería compartir este con ustedes, que tiene muy poco tiempo, pero que tiene muy buenos resultados. Entonces, la verdad que eso es importante, y sobre todo esto, ¿no? La puesta en valor del capital venoso dentro del ambiente hospitalario, que sabemos que es fundamental. Este proyecto inicia en sus primeras instancias con la valoración del capital venoso de todos los pacientes que ingresan a nuestro hospital. Nuestro hospital es un hospital endocrino metabólico y que tiene esa especialidad, digamos, donde todos los pacientes tenemos un centro de hemodiálisis de más de 100 pacientes públicos, digamos que el centro de hemodiálisis es el único público de la provincia, donde se están trabajando con unidades en el interior de la provincia también a este nivel. Entonces, el cuidado del capital venoso es fundamental para poder avanzar con estos pacientes. Entonces, el objetivo era generar un ciclo de mejora para la implementación de un procedimiento seguro en accesos vasculares y generar compromiso de la salud basada en valor. Y fíjense que si hablamos de la gestión del capital venoso, vamos a ver que no es solamente del catéter periférico, del midline y del catéter venoso central, sino que lo que vamos a hacer en esto es tratar de contextualizar todos los tipos de catéteres, pero vamos a ir por etapas, digamos, ¿no? Entonces les voy a mostrar ahora la primera etapa, que está asociada a los accesos vasculares periféricos. El 100% de los pacientes que ingresan al hospital tienen un acceso vascular periférico, y esto pasa en todas las instituciones de salud, pero lo que nos estaba pasando a nosotros era que el 75% de los accesos vasculares periféricos, más allá del problema vascular que tenían nuestros pacientes, porque al tener a tener problemas renales, el capital venoso estaba muy afectado y el árbol vascular estaba muy afectado, entonces no podíamos completar con un objetivo terapéutico debido a que teníamos muchas complicaciones, y las complicaciones estaban asociadas al desplazamiento, a la infección, a la flebitis, a la infiltración y extravasación, y sobre todo a la oclusión con un alto porcentaje. Entonces lo que hicimos es hacer un análisis a través de un sistema que ahora les voy a presentar, donde
vemos que el cumplimiento era el problema que teníamos más importante, que es lo que pasa en todos los sectores, ¿no? Creo que debemos minimizar el impacto de los errores, detectar los riesgos, prevenirlo a través de diferentes matrices de riesgo. Pero cuando hablamos de las matrices de riesgo, vemos que realmente el cumplimiento va a ser el primer factor de riesgo y que lo tenemos que tratar de abordar desde un lugar diferente, ¿no? Y cuando analizábamos esto veíamos que el procedimiento escrito tenía algunos errores y teníamos que modificar, teníamos que hacer algunas actualizaciones, había dinámicas de recomendaciones que no estaban claras, típico, ¿no? Que cuando comenzamos a analizar un procedimiento vemos que hay cosas que escribimos hace unos cuantos años que en este momento no está actualizado. El costo de la no calidad y del insumo, estábamos utilizando algunos insumos que no eran compatibles con el objetivo de mejora y sobre todo del proceso que queríamos implementar en este momento. La frecuencia del procedimiento sabíamos que era muy elevada, pero no teníamos los recaudos necesarios para medirla y para ver cómo podríamos hacer para mejorarla, ¿no? Y obviamente el punto número 1, basado en la falta de entrenamiento del personal, y decidimos cambiar el insumo. Entonces cuando cambiamos el insumo dijimos a la gente hay que prepararla, hay que entrenarla y hay que mejorar esto, ¿no? Y esto es muy importante porque fue una gran experiencia nuestra. Muchas veces los procesos que diseñamos con altas posibilidades de incumplimiento, muchas veces tiene que ver con esto de que no evaluamos la realidad, ¿no? Entonces diseñamos procedimientos que sabemos que no se van a poder llevar a cabo porque tienen algunos puntos fallidos. Entonces yo insisto en que cada vez que tengamos que rediseñar un proceso para mejorar el cumplimiento, tenemos que involucrar a todos los actores del equipo de salud. Entonces utilizamos esta adaptación aplicada a una evaluación integral de un programa para impulsar la gestión del acceso vascular que se llama Fulcrum, que es una evaluación integral de todo el proceso, y el Fulcrum nos ayudó a obtener algunos datos súper interesantes y que obviamente después nos propusimos como un ciclo de mejora. Este Fulcrum se hizo el año pasado, en junio, donde comenzamos a evaluar todo este sistema de modificación en el ciclo de mejora de accesos vasculares, y obviamente con algunos retos y metas dentro de la institución, por supuesto con el apoyo absoluto de la alta dirección, porque sin esto no se puede lograr nada, y eso es así en cualquier ciclo de mejora que podamos implementar en los servicios de salud. La seguridad del paciente como una experiencia fundamental y una puesta en valor, donde ellos son protagonistas de este sistema para reducir el riesgo de infección, oclusión, reducir el desplazamiento accidental, para reducir el riesgo potencial de las infecciones adquiridas en la institución de salud, para mejorar la satisfacción del paciente en la realización del acceso vascular. Esto nosotros lo medimos como la percepción positiva del paciente, que es más o menos lo que mencionaba Eugenia anteriormente, ¿no? Lo que nosotros buscábamos también a través de los resultados económicos y clínicos era mejorar el tiempo de permanencia de los accesos vasculares, disminuir el riesgo de oclusión, reducir el riesgo de extravasación y de flebitis, reducir la exposición a sangres, reducir obviamente el riesgo de eclampsis, estandarizar el uso de las tecnologías, y acá tenemos un nuevo indicador que estamos trabajando este año, que está asociado al uso racional de los insumos en el ambiente hospitalario, y este es un indicador que nos va a ayudar mucho a poner en valor la salud de nuestros pacientes, ¿no? Y la competencia clínica y la eficacia que se va a generar dentro del personal de salud, mejorando la expertise y las habilidades del equipo clínico, la confianza en la gestión del acceso vascular, impulsar el cumplimiento de las políticas estandarizadas para estar acorde a los estándares y a las mejores prácticas en la terapia de infusión, y mejorar las competencias clínicas asociadas a los pacientes, y obviamente pacientes con difícil acceso vascular. Imagínense que generalmente podemos llegar a tener pacientes con más de 250 a 300 kilos, y es muy difícil el acceso vascular en estos pacientes. Por eso esta gran estrategia de mejora
para brindarle al paciente lo que realmente necesita, ¿no? Incrementar la estandarización en la práctica, reducir la variabilidad del producto y del proceso, y avanzar en la eficacia clínica y la satisfacción del usuario. No solamente del usuario interno, sino también del usuario externo, del paciente que viene a una institución en la búsqueda de la mejora de su salud. Los retos de la atención vascular entonces fueron el proceso, que era demasiado complejo, entonces era un reto para nosotros buscar la mejora, la variabilidad de diferentes productos, tanto de licitación pública como de gestión descentralizada. Nuestro hospital es un hospital de gestión descentralizada, por ende tienes insumos diversos. Lo que hicimos es la unificación y la estandarización de los insumos. El cumplimiento lo mejoramos al 100%, implementando un paquete de mejora específico en el acceso vascular, desde el servicio de ingreso a la institución, que es la guardia de emergencia, hasta las unidades más complejas en la institución. Y obviamente la evaluación del paciente bajo los diferentes tipos de poblaciones que tenemos, y buscar la mejor forma de que nuestros criterios estén asociados a la patología del paciente en la incorporación de cualquier tipo de accesos vasculares. Entonces, fuimos viendo que en el proceso de evaluación teníamos algunas cosas para mejorar, y fíjense que tratábamos de sostener aquellas cosas que hacíamos bien, como mantener la sustentabilidad en el tiempo, y las cosas que teníamos que mejorar, teníamos que generar cambios rápidamente, ¿no? Entonces, esto de evaluar cada punto del procedimiento del acceso vascular nos ayudó a detectar aquellas fallas significativas en el proceso. Entonces, la palpación no realizada después de la preparación de la piel era algo que teníamos que mejorar, pero tenemos la falsa percepción de seguridad de que el uso de los guantes va a suplantar la higiene de manos. Entonces esto nos ayudó mucho a mejorar también la higiene de manos, ¿no? El lugar de la inserción adecuado, el 50% de los catéteres que estábamos colocando hasta este momento no era adecuado el lugar de inserción, según la recomendación tanto de la INS como del CDC. Entonces lo que buscamos era realmente optimizar esa recomendación, y en general el procedimiento no se realizó con una técnica séptica. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Qué pasó? Y el procedimiento es con una técnica séptica y no lo estamos tomando como desde ese punto. Y yo creo que analizando el combo de medidas siempre hay algo para mejorar, y en este caso la detección de cada medida es fundamental para oportunidades de mejora absolutas en cada uno de los ciclos, ¿no? El mantenimiento, cuando fuimos a analizar el mantenimiento, vimos que había procesos que tenían que cambiarse, y había procesos que estaban totalmente ausentes, ¿no? Como por ejemplo el flashing antes de la medicación, el flashing post-medicación, el flashing durante la medicación, el flashing de la técnica turbulenta tampoco estaba presente, y es una recomendación 1A de la INS. Entonces dijimos, realmente tenemos que hacer un cambio significativo en el manejo del mantenimiento del acceso vascular, ¿no? Los cierres oclutores tampoco estaban adecuados, siempre después del uso se hace un cierre y no se hacían. La preparación de las jeringas con solución salina no estaba realizada correctamente, la utilización de jeringas de diámetros adecuados tampoco estaba dentro del rango de observación. Entonces, bueno, había muchas cosas por mejorar, y realmente creo que planteamos muy buenos objetivos. ¿Qué pasó cuando evaluamos el sitio de inserción y vimos que realmente había algunos sitios que no eran los adecuados, pero también el uso de los catéteres tampoco era el adecuado, los lúmenes no eran los adecuados, las vías estaban sin clampear y el lugar de la inserción era inapropiado? Y vos decís, bueno, volvamos a lo esencial, ¿no? Volvamos a leer o a tener una lectura de este procedimiento mucho más significativa, porque es un procedimiento que se realiza en todas las instituciones de salud, pero cuando analizamos desde este punto de vista, con una mirada mucho más contextualizada de la realidad, vemos que hay algunas cositas que tenemos que mejorar. Siempre tenemos una oportunidad de mejora, y creo que estas son las grandes herramientas que podemos utilizar para darle mucho más valor a la salud dentro de las instituciones de salud. Entonces, ¿qué nos propusimos? El ciclo de mejora con el famoso ciclo de Deming, que nosotros intentamos buscar la optimización a través de este ciclo, y fíjense que
lo que hicimos es rediseñar los procedimientos de acceso vasculares de todo tipo en la institución. Les voy a mostrar cuáles son los resultados de los accesos vasculares periféricos, pero estamos trabajando en todos los accesos vasculares. Implementar los procesos de rediseño, donde el contexto está determinado por el punto de atención al paciente, la optimización de los insumos y el entrenamiento del personal, que ya lo habíamos mencionado anteriormente. También súper importante acá analizar la adherencia global a los procedimientos como indicadores, como verificadores, el porcentaje de complicaciones, el porcentaje de satisfacción a nivel de percepción, tanto del paciente como del operativo, y el uso correcto de los insumos. Estamos trabajando mucho en eso porque el costo también es significativo. Sabemos que toda oportunidad de mejora con incorporación de tecnología puede tener un costo significativo, pero mucho menor al costo de las infecciones asociadas al cuidado de la salud. Y obviamente la disminución o el porcentaje de reducción del costo, que ahora vamos a ver cómo disminuyó y cómo se hizo esta valoración. Obviamente, lo que hicimos es verificar todos estos estándares que estén dentro de lo solicitado. En nuestra institución nosotros manejamos un sistema de gestión de calidad donde los convenios de gestión marcan indicadores claves para la gestión y verificamos estándares a través de la evidencia científica y a través de los estándares propuestos por el equipo de calidad de la institución. Cuando hacemos esta monitorización de los estándares, vemos cuáles son las acciones que se tienen que corregir. En este caso, en este nuevo ciclo de mejora, teníamos una evaluación hace 30 días, por lo tanto había algunos estándares que teníamos que mejorar, y fíjense que les voy a mostrar algunos de los resultados. Nosotros cuando detectamos un estándar con oportunidad de mejora, lo que hacemos es generar una acción correctiva sobre esa línea y trabajar efectivamente para lograr los resultados que necesitamos en la institución. Entonces, lo que decidimos es decir cómo mejoramos, ¿sí? Obviamente la salud basada en el valor y también en indicadores claves para obtener resultados. Yo siempre digo, ¿no? Esto que hace mucho lo mencionaron y que creo que es fundamental. El que tiene los números tiene el poder, y es así. La adherencia global del procedimiento fue del 100%, todo el personal se adhirió correctamente al procedimiento después de un gran entrenamiento que fue liderado por mí en todos los servicios, en todos los turnos, diferentes formas de hacer entrenamientos, no solamente con clases presenciales, sino también con clases de entrenamiento a través de simulación, con un equipo de trabajo que está preparado para eso. Y también pudimos disminuir las complicaciones en un 45%. Y la verdad que yo soy muy exquisita en esto y le dije a mi equipo de trabajo, deberíamos mejorar este 45% y tratar de que sea un 20% más de acá a 30 días. Entonces son retos que nos vamos poniendo a medida que va pasando el tiempo, son objetivos a corto plazo, pero que en la búsqueda de la mejora continua. La satisfacción a nivel de percepción, ¿qué significa esto? Acá tenemos dos mediciones, la medición del paciente con respecto a la percepción, cómo se sintió con esta nueva técnica de abordaje, si realmente el enfermero le brindó todo la información necesaria. Tenemos mucha percepción positiva del paciente porque obviamente un catéter que antes le duraba 48 horas, ahora el catéter puede llegar a durar hasta 21 días. Tuvimos catéteres colocados por 21 días con el logro del cumplimiento total del objetivo del tratamiento. Entonces eso incrementó rápidamente la percepción positiva del paciente. ¿Cómo se sintieron los enfermeros? Y acá también es muy importante esto de trabajar en cuál fue la satisfacción del equipo de salud. Obviamente que cuando nosotros vemos que nuestros pacientes ingresan, le incorporamos un acceso vascular y rápidamente puede mejorar su patología con solo una inserción del catéter, vemos que obviamente la satisfacción del personal también fue altamente significativa. El uso correcto de los insumos es un nuevo desafío en la institución y le puse este último reporte que hicimos sobre el uso racional de los insumos porque estamos trabajando en una monitorización de auditoría en cada procedimiento para ver si todos los insumos que logramos incrementar o colocar en la institución para poder realizar este proceso realmente esté utilizado como corresponde. Y la reducción del costo fue del 50%. Y les voy a
dar un dato acá que no lo pude poner en la presentación, pero sí lo tengo acá registrado. Nosotros utilizamos antes de esta intervención 5.830 catéteres y logramos disminuir a 1.820 catéteres. Eso quiere decir que el 50% menos de los catéteres utilizamos en este momento, con la misma cantidad de pacientes, con la misma calidad de patología y obviamente con la misma necesidad de cumplimentar con el objetivo de la terapia de infusión. Esto es fundamental. Y el tiempo de permanencia de los catéteres previo a la intervención era en promedio no mayor a 72 horas. Sin embargo, ahora logramos tener un promedio de 15 días. Entonces, realmente creo que este ciclo de mejora y esta puesta en valor basada en diferentes indicadores de resultados que nos ayudaron a tener este ciclo de mejora, realmente fueron de un impacto significativo. Entonces, para ir terminando esto y para realmente poder explicar este ciclo de mejora, les voy a decir que nosotros trabajamos hace un tiempo ya con este proceso de mejora continua y vemos que los indicadores de calidad nos llevan a tener un sistema de gestión de calidad mucho más sólido y obviamente una calidad estandarizada. Somos un gran equipo, somos un equipo de calidad, un equipo que está convencido de que el trabajo en equipo nos va a llevar a mejores resultados, con eficiencia, con innovación, con investigación. El año pasado logramos tener ya nuestra unidad translacional de investigación, por ende trabajamos muchísimo en investigar y demostrar todo lo que hacemos, con un gran compromiso de todo el equipo de salud y obviamente trabajando siempre en la mejora continua para nuestros pacientes. Eso es todo, muchísimas gracias por su atención y espero algunos comentarios para ver si podemos ayudar en algo con estos ciclos de mejora. Muchas gracias, Paula. Bueno, no sé si Eugenia, si Flor tienen algún comentario. Aquí en preguntas, ¿alguien quiere dejar alguna pregunta en preguntas y respuestas? No, yo felicitarla a Paula, la verdad que excelente la presentación y el proyecto de mejora, la verdad que como decía el doctor Jiménez de entrada, ¿no? Esto es un win-win. Los pacientes más contentos, los gerenciadores más contentos, de 5.000 catéteres a 1.000, realmente es una mejora tanto para los pacientes que pobres son sometidos a todos esos pinchazos, como al gerente que tiene que pagar, ¿no? Todos esos catéteres. Perdón, tengo acá un problema doméstico de perros en lucha. Pero bueno, Paula, solo felicitarte, la verdad que excelente. A ver. Bueno, felicitaciones de Carlos González, Paula, desde Panamá. Muy buena la presentación. Y Bueno, Miriam hace un comentario, dice, ¿hicieron diferenciación según el material de catéter silicona o poliuretano? Sí, la verdad que yo nos mostré el análisis, digamos, de los insumos que hicimos para el ciclo de mejora, pero sí, se hizo un análisis de los diferentes tipos de tecnología que tenemos en el mercado para incorporar la mejor tecnología de acuerdo a la necesidad institucional y obviamente la recomendación de la INS dentro de las últimas recomendaciones es poliuretano como la mejor recomendación para ciclos de tratamientos y cumplimientos de terapia de infusión de largo plazo y mediano plazo, entonces sobre todo en pacientes adultos, así que creo que esta fue una evaluación muy significativa, por eso nos llevó a tomar esta decisión de usar poliuretano como la mejor opción, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Paula. Bueno, ahora, si no tenemos más preguntas, vamos a pasar directo al segundo link para empezar con el taller. Está en el chat, así que pasamos directamente, ¿les parece? Okay.